declara la escritura. Aleluya. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Y vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Que se escuche su voz. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Dígale con mi fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hoy estamos completamente dependiendo de Él. Nuestro Dios es tan bueno que Él nos bendice. Y en esta noche, eso cantamos sobre su vida. Que la bendición, la gracia, la protección, el favor de Dios esté sobre usted y su familia. Donde quiera que usted vaya, cuando usted empieza a hablar del Señor, que el Señor le inste a decirle a alguien de Cristo, ahí Él le da la gracia, Él le va a dar favor y le va a rodear de su protección. Y Él le va a abrir camino, porque nuestro Dios es bueno.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Oh, mi Dios, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Si usted la recibe, cante con nosotros. Amén. 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 The Lord bless you. The Lord bless you. No matter where you are, the blessing of the Lord is upon you, upon your family. May His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Y cantamos juntos. Upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor
protección está sobre ti. La cobertura del Señor está sobre tu casa, sobre tu cabeza. Pues vamos a seguir adelante, amén. Vamos a recoger la ofrenda, hermano. Vamos, incline su rostro y cierre sus ojos, hermano. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque hasta el día de hoy nos has guardado, nos has bendecido, Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, a darte un poco de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Gracias por la fuerza, por la vida, por el trabajo, Señor. Bendice nuestros patrones, bendice nuestros trabajos, Señor, para que hallemos gracia delante de nuestros patrones y nos den aumento, Señor, y podamos venir y ofrendar más, Señor, y dar diezmo más, Señor, para que tu obra siga creciendo, Señor, para que tu gloria, Señor, sea expandida por todo el mundo, Señor, que la gente pueda ver que hay un Cristo poderoso, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendice las ofrendas, los diezmos, Señor, y aún aquel que no tiene, Señor, seas tú bendiciéndole, seas abriéndole las puertas, Señor, dándole un trabajo para que el día de mañana todos juntos podamos venir con alegría, con gozo, Señor, a darte un poco de lo mucho que nos has dado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede pasar, hermano, ya sabe, los de este lado pasen de este lado y los de en medio aquí, y de este lado aquí a este otro lado, amén. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Si tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos sentimos contentos y agradecidos con el Señor de poder estar aquí en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Agradezco a los pastores por la oportunidad que se me concede de poder compartir mensaje de la palabra del Señor. Amén. La última vez que me tocó predicar aquí estaba una iglesia vacía por la cuestión de la pandemia. Y es difícil predicar a un auditorio vacío, o mejor dicho, estar en un lugar donde no hay nadie que diga amén, que diga aleluya. Pero gracias a Dios, hermanos, estamos en victoria, amén. Ciertamente ha sido un tiempo de cambios, de desafíos. Ha sido un año, ha sido año y medio prácticamente, donde ha habido desafíos grandes a nuestras vidas, amén, porque es un mundo cambiante. De la noche a la mañana surgen cambios inesperados, pero nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, siempre estamos preparados, amén. No sabemos qué nos espere dentro de un año, dentro de 6 meses, dentro de un mes, dentro de una semana, dentro de 8 días, dentro de 3 días, inclusive pasado mañana o mañana mismo. No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe, amén. Y nosotros como pueblo de Dios, amados hermanos, estamos siempre alertas, estamos preparados para cualquier desafío que nos venga a nuestra vida, porque nosotros no somos guiados por las circunstancias que vienen, sino que somos guiados por Dios, amén. Aunque tal vez haya escaseces o vengan circunstancias difíciles, estamos oyendo las noticias, noticias tremendas, terribles. No sé si ustedes escucharon las noticias de una mujer aquí en Los Ángeles, precisamente, que mató a sus 3 hijas. No sé si escucharon esa noticia, estuvo saliendo frecuentemente. Y yo estuve escuchando la entrevista que le hicieron a la mujer y le dijeron, ¿por qué los mataste? Y ella contestó y dijo,
porque su padre era un abusador. Y le dijeron, ¿y tú no eres abusadora? ¿Tú no los mataste? Sí, dice, pero no usé crueldad. O sea, es algo completamente absurdo de lo que estamos viendo. Amén. Estamos oyendo de balaceras, cosas terribles, amados hermanos, de lo que está sucediendo en el mundo. Hay un mundo necesitado afuera, amados hermanos, que necesita oír una palabra de verdad, una palabra de vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y gracias a Dios que en esta noche estamos aquí reunidos, amados hermanos, para oír palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios por esa palabra, por una palabra inmutable, una palabra que no cambia, que nos habla igualmente de un Dios poderoso, un Dios que tampoco cambia, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, amados hermanos, porque estamos en sus caminos sirviéndole. Gloria al Señor. Amados hermanos, pues voy a pedirles, si son tan amables, ponerse en pie solamente por un segundo. Y vamos a estar considerando una porción de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Quisiéramos buscar en el libro de Números, en el capítulo 11. Vamos a estar considerando una porción de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Cuando lo tengan me dicen amén. Capítulo 11, versículo 4. Vamos a estar leyendo allí el capítulo 11 del libro de Números. Es el cuarto libro del Pentateuco. Amén. Los 4 libros de la ley. Capítulo 11, verso 4 al 6. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice así: la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos, y podíamos agregar y los jitomates y los chiles y etcétera, ¿verdad? Eso no comían ellos, pero bueno. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Quisiéramos orar, amados hermanos, en esta noche, amén, por la palabra del Señor. Amén. Amante Dios y buen Padre, te doy gracias en esta hermosa noche, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro, tú estás en nuestros medios ministrándonos ya. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y no vuelve atrás vacía. Gracias que podemos reunirnos en esta noche, Señor. Gracias, Señor. Permite que tu palabra llegue más allá del oído. Salgamos no de la misma manera que hemos venido, sino salgamos fortalecidos, con nuevos ánimos. Señor, fortalecidos en tu palabra, en el conocimiento de tu palabra, sirviéndote, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre santo y maravilloso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, pueden ocupar su lugar. Gloria al Señor. La porción que hemos leído es paralela al libro del Éxodo, donde registra la salida del pueblo de Israel. En el libro del Génesis, allá en el capítulo 15, versículo 1 en adelante, nos habla la Biblia acerca del principio de la redención. Y Dios hace un pacto con Abraham y le dice: Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Amén. Parece ser que Abraham se sentía un poco atemorizado, ya era bastante avanzado en años y su esposa Sara de igual manera, pero le hace ver que de sus lomos nacería una nación. Amén. Nacería una nación y le hace promesas fieles que Abraham creyó. Amén. A la palabra de Dios. Y vemos, amados hermanos, en el libro de Génesis, del principio de esa redención que es efectuada por individuos. Primero por Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. Amén. ¿Cómo fue llevado ese plan de redención, ese plan de salvación a través de esos individuos? Ya en el libro del Éxodo nos habla
el progreso o la continuación de esa redención. Y nos habla de qué forma fue que las 12 tribus de Israel que venían a ser los hijos de Jacob, que llegaron allá a Egipto, cuando José llegó a ser segundo después de Faraón. Estuvimos aquí teniendo estas clases, y se acuerdan, y todos hemos leído esas porciones, ¿cierto o no? Amén. Al principio todo era maravilla, le dejaron las mejores tierras, los mejores lugares fértiles, y todo era maravilla. Pero nos dice la palabra de Dios que al pasar el tiempo se levantó otro rey o otro faraón que no conocía, amén, no conocía a José ni a sus descendientes, y que pasó, comenzaron a esclavizar. Conocemos la historia bastante bien, sabemos cómo empezaron a arrojar los niños al río Nilo para que murieran y etcétera. Pero Dios, amén, en su infinita misericordia, con el pacto que había hecho con Abraham, le había dicho ya de antemano que ciertamente de sus lomos nacería una nación, y que esa nación serviría y estaría esclavizada por 400 años. Es un tiempo bastante prolongado, 400 años. Y a veces, yo no sé si usted se ha puesto a pensar o no, pero yo me puse a pensar, ¿por qué 400 años? Es un tiempo bastante largo. Imagínese, 400 años, réstele a los tiempos que vivimos 400 años, estaríamos hablando del año 1600, ¿no? Más o menos. 1600, 1700. Fueron muchos largos años que el pueblo de Israel vivió en Egipto, esclavizado. Ahora, ¿cuál fue uno de los propósitos por el cual Dios permitió que el pueblo estuviese esclavizado allá en Egipto? Amén. No lo sabemos en sí, pero sí la palabra de Dios nos da alguna pequeña luz. Sabemos, amados hermanos, que el pueblo de Israel no tenía la revelación ni la luz que nosotros tenemos hoy en día por la palabra. Amén. Pero sí tenían ya el conocimiento de sus antepasados, que les habían hablado que vendría un libertador y etcétera. Amén. Pero una de las razones y propósitos por los cuales Dios permitió que el pueblo estuviese esclavizado en Egipto, pienso yo, fue para que el pueblo, estando en angustia, estando en oprobio, estando esclavizados, pudiesen clamar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nos dice la palabra del Señor allá en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 13, dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor no será avergonzado. Amén, porque Dios quiere, amén, que en medio de la angustia, en medio de la opresión, en medio de la situación difícil, podamos clamar a Él. Cuando no hay salida, cuando no hay a dónde acudir, entonces es cuando decimos, Señor, aquí estoy, heme aquí. Es cuando nos doblegamos nuestro orgullo y podemos entregarnos completamente, sin condiciones, a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando creemos que todo lo podemos, cuando creemos que todo lo tenemos, cuando creemos que somos autosuficientes, muchas de las veces no queremos saber nada de Dios. Pero cuando nos damos cuenta que necesitamos de Dios, que solamente es el único que tiene la respuesta a nuestros problemas, es cuando comenzamos a invocar el nombre de Dios. Amén. Y nos dice la palabra de Dios, amados hermanos, que Dios envía un libertador. Usted conoce la historia, cómo Dios envía, amén, a Moisés y hace milagros y maravillas en el pueblo, de tal grado que Faraón tuvo que reconocer y darse cuenta que la mano de Dios era todopoderosa y que Egipto estaba completamente devastada. Y fue hasta cuando murieron los primogénitos de Egipto que tuvo que decir, salga el pueblo. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria al Señor? La Biblia nos habla de 12 plagas. Y entre las 10 plagas, entre las 10 plagas que hubo en Egipto, ninguna de ellas le tocó al pueblo de Israel. Gloria al Señor. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Gloria al Señor. Ahora, amados hermanos, es algo maravilloso y es notable el saber que una vez que el pueblo de Israel salió, vio ese milagro, ese tremendo milagro, cuando el mar rojo se abrió y ellos pasaron en seco, nos dice la palabra del Señor que
que aquella gente danzó y pregonó alabanza y júbilo delante de la presencia de Dios, amén, por aquel grande milagro y aquella tremenda hazaña. Pero nos dice la palabra del Señor, y es importante recalcar aquí o notar la forma en la cual Dios, en una forma paternal, está guiando, está dirigiendo al pueblo, amén, a una muy grande multitud. Nos dice la palabra del Señor que eran aproximadamente como unos 600,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Muchos estudiosos eruditos de la palabra creen que había aproximadamente unos 2 millones de personas, amén. Pero nos dice la palabra del Señor que al salir de Egipto, a una vez que cruzaron el Mar Rojo, el pueblo se encuentra con un grande obstáculo, se encuentra con un grande problema. ¿Cuál era el problema? Habían pasado ya aproximadamente 3 días de que habían cruzado el Mar Rojo y ya se habían olvidado del milagro tan tremendo de ver el Mar Rojo abrirse, y era que el pueblo tenía sed. El pueblo sintió sed porque iban hacia un desierto, un lugar árido donde no había agua, amén. Un lugar donde la gente, pues, las provisiones que tal vez traían algo de alimento, algo de agua, pero ya se les había escaseado, se les había acabado, amén. Pero, amados hermanos, antes de entrar a ese relato, es algo que quiero recalcar aquí, que creo que es muy importante, porque cuando el pueblo sale para que pudiesen realmente tener una experiencia más personal con Dios, el pueblo, recuérdese que no tenía mucho conocimiento de Dios, tenía poco conocimiento, pero sí habían experimentado los milagros, las maravillas que Dios hacía personalmente. Hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios, pero pocos, por así decir, muy pocos milagros palpables como los que hizo Dios en ese tiempo se ven, amén. Pero algo que me llama a mí la atención es que cuando el pueblo salió, y más adelante registra que Dios les estableció leyes y mandamientos y preceptos y todo eso, algo que me llama a mí la atención es de que la ley y todas las cosas que Dios le dio al pueblo, no se la dio sino hasta antes. O sea, todo ese acontecimiento fue antes que recibiera la ley y todo lo demás que aconteció. O sea, lo que quiero decir aquí es esto, que el pueblo de Israel no hizo nada, no tuvo méritos, por así decir, para que Dios lo sacara de Egipto. Amén. El pueblo no merecía, por así decir, no hizo ningún mérito, ninguna obra para que Dios lo sacara de Egipto. Y esto es una ilustración maravillosa, hermosa, de lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas también, amén, de lo que es el plan de Dios para salvar al pecador, para salvar al mundo, amén, porque el mundo no puede hacer nada por sí mismo, por salvarse. El hombre no está hundido en su pecado, en su delito, y no puede hacer nada por sí mismo para alcanzar el favor de Dios. Si en otras palabras, Dios es el que ha provisto el medio para que el hombre se salve. ¿Cuál ha sido? La palabra de Dios nos dice allá en el libro de los Corintios, en el capítulo 15, el apóstol Pablo hablando, dice que esto es lo que yo recibí y esto es lo que yo también os anuncio. El evangelio que Cristo Jesús murió conforme a las escrituras y resucitó al tercer día. Amén. El mensaje del evangelio, o sea, el hombre puede alcanzar salvación, el hombre puede alcanzar perdón de pecados solamente por la pura gracia, por la pura misericordia de Dios, no porque el hombre o la mujer sea digno de recibirla, sino que Dios tiene en su sola voluntad el alcanzar al hombre, alcanzar a la mujer, alcanzar al perdido de sus pecados. Amén. El pueblo de Israel no merecía, no hizo nada para que Dios lo sacara, sino que Dios en su misericordia
tuvo ese trato con ese pueblo. Y nos dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, en el verso 6, si lo quiere leer conmigo. Amén. Capítulo 7, versos 6, dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y os quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. O sea, amados hermanos, Dios nos ha escogido a nosotros de igual forma como escogió al pueblo de Israel, no por ser nada especial, sino por puro amor, por pura misericordia. Pero nos ha escogido, amados hermanos, con un plan, con un propósito. De igual forma que escogió el pueblo de Israel, amados hermanos, para que el pueblo de Israel fuera una nación sacerdotal, para que fuese una nación luz entre las naciones, para que dieran a conocer el nombre de Dios al mundo. De igual forma Dios nos ha escogido a nosotros de igual forma para ser, nos dice la palabra de Dios allá en el libro de Primera de Pedro, que nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos ¿qué? Pueblo escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Somos el pueblo de Dios, dice el canto. Amén. Ya parece que lo voy a cantar. Pero sí lo somos, amados hermanos. Somos un pueblo santo, un pueblo escogido. Nosotros somos gente diferente. El mundo allá afuera está esperando ver en nosotros, amados hermanos, un cambio verdadero. No que parezcamos que somos cristianos, no que parezcamos que somos hijos de Dios, sino que realmente seamos genuinos, porque lo somos. Porque hemos tenido la experiencia real y verdadera de conocer a un Dios todopoderoso que nos ha rescatado del mundo, del pecado, de lo peor. Amén. Porque nosotros, por nuestras obras, por nuestros méritos, por nuestros esfuerzos, nunca pudiésemos alcanzar salvación. Pero porque Dios en su infinita misericordia, nos dice la palabra de Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, de que nosotros podemos hoy en día gozar de esta salvación, no por nuestras obras, sino porque Él en su grande amor y en su infinita misericordia nos rescató, nos libertó y nos puso un nombre que, amén, que está escrito en el libro de la vida, y ahora damos gloria y honra al Señor, amén, porque realmente le conocemos y le servimos, amén. Aunque para el mundo, para la sociedad, usted sea un número más, no, para Dios usted es especial. Y no se crea que porque usted es algo grande, no, sino porque Él es la obra en nosotros. Nos dice la palabra del Señor, amén. Así que no tampoco se sienta menos, seamos lo que somos por su grande amor y por su infinita misericordia. Gloria al Señor. Ahora, amados hermanos, sé que el tiempo está corriendo, pero nos dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel salió al desierto, amén, salió al desierto ya después de 3 días. El pueblo sintió sed, y nos dice la palabra del Señor que aquel pueblo comenzó a quejarse, comenzó a lamentarse. Y una de las cosas, amados hermanos, importante saber que una vez que nosotros hemos conocido a Cristo, vamos a tener también dificultades, vamos a tener problemas tal vez, pero necesitamos, amados hermanos, aprender a confiar, a creer en Dios. Este pueblo había visto muchas maravillas, había visto las plagas de Egipto, había visto cómo se abrió el mar rojo, había visto muchos milagros y muchas maravillas, y todavía no habían aprendido a confiar en Dios. El pueblo se empezó a quejar y a lamentar y decían: tenemos sed. Y dice la palabra del Señor que Moisés intercedió, amén, por el pueblo, y Dios le habló y le dirigió para que fuese y echase
un árbol, una rama, porque encontraron aguas. Es cierto que encontraron aguas, pero aquellas aguas eran amargas. Esas aguas no podían beberse. Y dice la palabra de Dios que Moisés, siendo guiado, obediente al mandato de Dios, echó la rama allí, el árbol, en las aguas, y las aguas se endulzaron. Las aguas se endulzaron y el pueblo pudo tomar las aguas. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el árbol ese representa también a Cristo. Y dicho sea de paso, amados hermanos, todas estas cosas que están en la Biblia, lo que es desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y aún los profetas y demás, todo esto representa o hablan acerca de Cristo. Amén. Vemos, por ejemplo, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, vemos símbolo de Cristo. Amén. En el capítulo 53 del libro de Isaías nos habla y nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Amén. Habla. ¿Quién ha creído a la buena nueva? Y habla y dice: abatido él. Él ciertamente sufrió nuestros dolores, y habla y representa ahí un cuadro de lo que habría de venir el Redentor. Pero ya en los evangelios nos habla acerca de la realidad, nos habla acerca ya del Cristo crucificado, que es el que realmente viene a quitar nuestros pecados, nuestras culpas, y darnos la completa seguridad y la completa salvación. El punto en el cual quiero recalcar y enfocarme para culminar es acerca de este pueblo que había tenido ya la experiencia de disfrutar, de ver tantas maravillas y tantos milagros palpables, y el pueblo no había aprendido a creer y a confiar en Dios. Amén, porque vivía continuamente quejándose y lamentándose, y no habían aprendido a confiar en Dios. Y una de las cosas, amados hermanos, es de que cuando Dios saca al pueblo de Israel, lo que Dios quería dejar recalcado en las mentes del pueblo era de que el pueblo, cuando se acordara, cuando pasara el tiempo, cuando viniese la adversidad, la dificultad, se acordara de qué manera fue que Dios sacó a ese pueblo con mano poderosa, y cómo Dios tiene el poder para obrar en medio de cualquier circunstancia y cualquier dificultad. Amén, que el pueblo pudiese reconocer que si Dios está de nuestro lado, que si Dios está con nosotros, cualquier adversidad, cualquier situación adversa y difícil, Dios tiene el control, Dios tiene la respuesta para cualquier problema, y nosotros solamente podemos confiar en que Él es el que nos está guiando, el que nos está dirigiendo, el que está con nosotros como poderoso gigante. El pueblo, amados hermanos, comenzó a lamentarse, y estaban recordando cuando estaban en Egipto. Amén, se estaban recordando de lo que comían allá, de los melones, de los pepinos y de todo aquello del pescado. Amados hermanos, y muchas de las veces cuando nosotros comenzamos a recordar y tenemos recuerdos y gracias hermano, Dios le bendiga, gracias. Gracias. Cuando recordamos solamente aquellos momentos agradables, aquellos momentos podríamos decir buenos, y no estamos recordando, por así decir, todo el cuadro, nuestros pensamientos o nuestros recuerdos nos pueden llevar o nos pueden desviar de realmente reconocer que nuestra situación no era del todo buena. Amén, porque estaban recordando sí lo que comían allá, pero se estaban olvidando de que ciertamente eran esclavos en Egipto, y cómo Faraón los tenía allí subyugados, esclavizados. Solamente se estaban recordando de las comidas, porque en ese momento no tenían alimento, no tenían comida, no tenían sed, y el pueblo estaba pensando en mirar hacia atrás para regresarse nuevamente a Egipto. A ese grado llegó. Y amados hermanos, permítame decir que gracias a Dios por todos y cada uno de los que estamos aquí, y hasta aquí Dios nos ha ayudado, pero necesitamos, amados hermanos, enfocar nuestra mirada hacia adelante y no hacia atrás. Amén, porque lo que hemos dejado ya atrás
ha sido perdido, amén, no tiene provecho ya, ni tampoco tiene remedio. Haya sido bueno o haya sido malo, ahora esos recuerdos nos pueden llevar a perder de vista el galardón, el premio, la recompensa, lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Este pueblo no podían enfocarse en que iban hacia una tierra prometida, a una tierra donde fluía leche y miel. Su mente solamente estaba pensando en el momento presente, de que tenían sed, de que tenían hambre. Pero Dios, un Dios paciente, misericordioso y bondadoso, les tiene paciencia y les suple sus necesidades, les da agua en el desierto. Amén. Y les manda alimento, les manda carne. Y no solamente eso, sino que dice: les voy a mandar un alimento por la mañana, que es un pan que se llamó el maná, porque era una especie de semilla, una estarcha que caía en la mañana. Y les dijo: todos los días comerán ese alimento. Y les mandó codornices también para carne. Dice la Biblia que juntaron montones, y el que menos montones tuvo 15 montones, al grado que por un mes estuvieron comiendo carne. Pero el pueblo, amados hermanos, era un pueblo insatisfecho, un pueblo terco, un pueblo duro de servicio. Y todo esto, amados hermanos, es para nosotros un ejemplo, amén, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, que no seamos como ese pueblo. Porque a veces es fácil criticar al pueblo, pero nosotros, ¿qué? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando estamos atravesando las dificultades, las pruebas, las luchas? ¿Cuántas han sido las personas que a través de nuestra vida cristiana hemos conocido, que han hecho profesión de fe, amén, pero que por causa de cualquier problema, por leve, por pequeño que sea, han renegado, se han apartado y hoy en día no están en el camino del Señor? Necesitamos, amados hermanos, enfocar nuestra mirada, nuestros ojos, nuestra confianza plena en la palabra de Dios, en el Señor, para poder gozar de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Pues necesitamos de enfocarnos, que no solamente seamos uno más, por así decir, del montón. Amén. Recuérdense, amados hermanos, que cuando aquel pueblo de Israel salió, entre aquella grande multitud venía mucha gente que no eran israelitas genuinos. Nos dice la palabra de Dios que se juntó una grande multitud también. Tal vez ellos eran los que iniciaban toda aquella revuelta, qué sé yo, empezaron, y el pueblo se contaminaba de igual manera. Pero de igual forma, amados hermanos, Dios quiere que nosotros podamos aprender a confiar en Dios en medio de las más adversas dificultades, porque como les decía al principio, no sabemos qué nos espera el día de mañana. Estamos viendo noticias tremendas. Tal vez venga persecuciones para la iglesia, no sé, no sabemos qué pueda venir. Pero, amados hermanos, si estamos parados en la palabra de Dios, nada nos va a mover. Vamos a estar firmes, parados. Y no solamente eso, amado hermano, yo creo que no solamente el hecho y permítame que voy aquí a hacer algo un poco diferente, pero no solamente el hecho de venir y digo, soy miembro de la iglesia, y que mi nombre esté escrito ahí como miembro de la iglesia. Yo pienso que hay algo más que podemos hacer todavía para el Señor. Amén, que nos podamos realmente tal vez involucrar dentro de la iglesia y comenzar realmente a decir: Señor, ¿cómo está mi vida espiritual? He crecido, he madurado, estoy en la misma forma que cuando comencé, cuando te conocí, o he avanzado, he crecido en la fe, en el conocimiento, o estoy igual, estoy peor. ¿Qué estoy haciendo para el Señor? Que nuestra mirada, amén, nuestro propósito sea el de crecer. Como decía ya Juan el Bautista: es necesario que yo mengue, pero que Cristo crezca en mí. Amén. Se está levantando, amados hermanos, mucha herejía, mucha confusión, pero, amados hermanos, usted y yo tenemos una gran bendición. Estamos dentro de una iglesia donde se predica la sana doctrina, donde se habla del mensaje completo, donde se le dice al pecado, pecado, y nosotros estamos firmes, amén, porque queremos agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo mi consejo que les doy en esta noche, amados hermanos, sigamos firmes hacia adelante. Como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estoy ciertamente crucificado juntamente con Cristo. Allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, nos dice la palabra de Dios: fijaos o poner vuestra mira. Hace unos días atrás predicó el hermano Ángel aquí de eso.
poner vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. En el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Y saber que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que Él es el Dios Todopoderoso, suple nuestras necesidades y nos mantiene en victoria. Amén. Y caiga quien caiga, usted y yo permanezcamos firmes sirviéndole a Dios. Amados hermanos, este pueblo, nos dice la palabra de Dios allá en el capítulo, me parece que en el capítulo 14 del libro de Números, que 10 veces tentaron al Señor. 10 veces, dice así. Y por causa de eso, aun cuando ya iban a entrar a la tierra prometida, ya estaban en la frontera prácticamente para entrar a la tierra prometida, se les ocurre la idea de decir: vamos a mandar a unos espías a ver cómo es aquella tierra. Y dice la Biblia que enviaron a 12 espías, o un espía por cada tribu. Y 10 de ellos regresaron con noticias completamente negativas, más 2 de ellos, que fue Josué y Caleb, dijeron: sí podemos. Mientras que aquel pueblo decía: no podemos, Josué y Caleb dijo: sí podemos. Y Dios dijo: por cuanto no han querido creer, porque han sido necios y tercos y no han querido creer a que yo los había de llevar a esa tierra, no van a entrar. Y no entraron. Bueno, esa generación no entró, sino que la nueva generación tuvieron que pasar 40 años por el desierto para que después aquel pueblo pudiese entrar a la tierra prometida. Permita al Señor, amados hermanos, que lo que Dios tiene para usted y tiene para mí, lo podamos conquistar. Todos juntos.